Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 53 episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 52 edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2006-2007, en la que el Barcelona buscaba conseguir su tercera corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 73 equipos se inscribieron en la competición con la novedad que por primera vez Bélgica y Escocia obtenían sus lugares directos en la fase de grupos en reemplazo de Turquía y la República Checa, con la salvedad que los escoceses lograron por el título del Barcelona, también campeón de la Liga Española. Rusia y Austria recuperaron su segundo boleto quitándole su derecho a Suiza y Noruega. El Barça permitió a los campeones de Israel, Suecia y Eslovaquia iniciar el torneo una ronda después de lo previsto. Además, no hubo cupo extra para el campeón defensor, el cual se dispuso que se dé por lo ocurrido con el Liverpool en la temporada anterior. La primera ronda previa se sorteó el 23 de junio del 2006 en la sede de la UEFA Unión, con los duelos programados para los días 11, 12, 18 y 19 de julio y la misma distribución de cabezas de serie. En duelo de debutantes, el Bassani superó en la ida al Ekran Panevesis en Albania, pero en la revancha el cuadro lituano lo superó 3-0 con doblete de Povilas Luxis y se clasificó. Otro duelo de debutantes midió el Sioni Bolnisi y el FK Bakú. Los georgianos fungieron de local en Tbilisi y vencieron 2-0, que acumulado con una derrota por la mínima diferencia en Azerbaiyán y el pase al Sioni. Rabotniki venció por la mínima diferencia al F91 Dudelange con tanto de Kerste Berkowski en Luxemburgo, el cual fue suficiente para clasificar, ya que igualó sin goles en la vuelta en Skopje. Sheriff Tiraspol sacó un empate a 0 de su visita al Punic Yerevan. La vuelta en Transnistria lo tuvo de vencedor con goles del rumano Raps Bankosis y el ucraniano Oleg Humenyuk, con el que se clasificó. B36 sacó una gran victoria en su visita al Birkirkara en Malta, al que goleó 3-0 con doblete del marfileño Ahmed Silla. El empate a 2 en Tórshavn le dio el honor a este equipo de ser el primer cuadro de las Islas Feroe en clasificar de ronda en este torneo. El FDH Hamney Yoldur sacó un importante triunfo en Estonia ante el TBMK por 3-2 con tanto de Atli Gudnason en los descuentos y que le valió su pase, tras igualar a 1 en la vuelta disputada en Islandia. El MIPA finés superó de manera doble por la mínima diferencia al Tinut Saints galés para superar esta ronda con tantos del brasileño Diana Munoz, Ena Jalankowski y Sahu Puhakainen en Newtown. Gorica sacó un valioso triunfo de su visita al Infield en Belfast con doblete del bosnio Enes Demirovic. La vuelta en Eslovenia tuvo igualdad a 2 con doblete de Milan Burgic, que le dio el pase al cuadro local a la siguiente ronda. Siroki Brijek también venció de manera doble por la mínima diferencia al Shakhtar Soligorsk para clasificar con goles de Iván Búbalo en Bielorrusia y el brasileño Daniel Faria de penal en Bosnia. El Cork City superó a la Polonia en casa con tanto de Billy Woods. La vuelta en Nicosia acabó con igualdad a 1 y tanto decisiva del inglés Dan Murray, con el que pasaron los irlandeses. Finalmente, el debutante Liepāja Metalurgs superó por la mínima en casa al Aktobe con tanto del lituano Tomas Tamosauskas. La vuelta en Kazajistán acabó igualada a 1, resultado con el que los letones clasificaron de ronda. La segunda ronda previa se sorteó luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto. Fenerbahce se dio un festín de goleadas ante el débil B36 Tórshavn y se clasificó marcándole 9 goles en sus dos partidos con Tukay Sanli, siendo el único en marcar en ambos cotejos. Levski Sofía no tuvo problemas para imponerse por un doble 2-0 al Sioni Bolnisi con tantos en ambos cotejos de Emil Angelov y que le bastó para pasar a la siguiente instancia. El Spartak de Moscú sufrió el empate sobre la hora de empate del Sheriff Tiraspol y el dos goles Razak Omotogici. Pero el empate a 0 en Luzhniki y el gol hecho por el checo Radoslav Kozak en Moldavia les dio la clasificación. El Dinamo de Kiev fue parte de las goleadas que se dieron en esta ronda, ya que le marcó 8 goles en sus dos partidos al Liepāja Metalurgs para clasificarse, destacando el doblete de Ruslan Rotan en la vuelta en Ucrania. Copenhague superó en su encuentro de ida al MIPA con anotaciones de penal del noruego Ande Bergolmo y Michael Grabgard. En Finlandia empató a 2 y con ello los daneses fueron los calificados. El Djurgårdens superó por la mínima al debutante Dusan Berok en Rasunda. No obstante, en la vuelta en Eslovaquia tuvo los goles de Igor Sovskak, Marian Tomczak y el checo Jan Nesmar, con los que calificó Dusan Berok. Rabotniki sacó una valiosa igualdad de su visita al Debrecen en Hungría. Esto le permitió en la vuelta golearle 4-1 en Skopje y volteando la ventaja inicial del cuadro magiar
para ser los macedonios los calificados. El Steaua de Bucarest ratificó su credencial de semifinalistas de la última Copa de la UEFA y superó en sus dos encuentros al Gorica con goles de Viktor Jakob para clasificarse a la siguiente instancia. Zürich superó en Hartun al Red Bull Salzburgo por 2-1, pero en la vuelta, el cuadro austriaco volteó a la serie contándose los alemanes Christian Tiffer y Alexander Ziegler, ex Bayern, para clasificarse. Estrella Roja no tuvo muchos problemas para superar al Cork City y lo superó con 2 victorias para clasificar. Fue por la mínima en Irlanda con autogol de Dennis Bergkamp y doblete de Nikola Sigic en Belgrado. El Dinamo de Zagreb también clasificó a la tercera distancia previa con receta de goleadas al marcar de 9 veces a Lekrenas Panevesis con doblete de Eduardo en Lituania y hat-trick de Joran Juborievich en Maksimir. El Legia Varsovia retornaba el torneo sin muchos problemas, ya que venció sus 2 encuentros al FH Hamnayoldur con goles del brasileño Elton en Islandia y de su compatriota Edson y el serbio Aleksandar Vukovic como local. Hertz reapareció en la competición venciendo 3-0 al Siroki Rijek en Murrayfield, estadio de rugby donde fungió de local. La vuelta en Bosnia quedó igualada a 0 y pasaron los escoceses. Finalmente, el debutante en la DABO, el Slav checo, sorprendió al Valerenga al derrotarlo 3-1 con doblete de Marek Matejovski y el empate que obtuvo en Oslo Miguel eslovaco Milo Brzezinski y Marek Kulic, que le dio la clasificación. El sorteo de la tercera ronda previa será el 28 de julio del 2006 con los duelos programados para los días 8, 9, 22 y 23 de agosto. Previo a su disputa, 2 federaciones tuvieron inconvenientes en su presencia. El 3 de julio, Grecia fue suspendida por la FIFA debido a la interferencia de su gobierno en asuntos futbolísticos, la cual se solucionó 9 días después. El otro país que tuvo problemas fue Italia. En mayo estalló un escándalo de escuchas telefónicas entre el por entonces director general de la Juventus, Luciano Moggi, y autoridades de la Federación Italiana para arreglar los resultados de varios partidos y que involucró a Juventus, Milan, Fiorentina y Lazio, con los 3 primeros de ellos clasificados a la máxima competición continental por sus resultados en la última Serie A junto al Inter, que entraba en esta ronda junto al cuadro toscano. 12 de los jugadores de la selección italiana campeona del Mundial de Alemania pertenecían a los 4 representantes italianos de la competición, por lo que se pensó en una amnistía, pero que no se concedió. El 14 de julio, la Federcalcio anunció que la Juve, la Viola y los Celestes eran descendidos a la Serie B, y con ello los 2 primeros perdían su lugar en Champions, al igual que el Milan, por el descuento de 44 puntos de su puntaje de la última temporada, aunque manteniéndose en la máxima categoría. Ante ello, Chievo Verona y Palermo se clasificaron en esa instancia, ya que el Inter fue ascendido a la fase de grupos, a la que accedió también la Roma. 11 días después, y tras el proceso de apelación correspondiente, la única modificación que se dio en la lista de Champions fue la de admisión del Milan al torneo, pero al recuperar solo 14 unidades, su posición lo puso en esa instancia junto al Chievo, delegando al Palermo a la Copa de la UEFA. El organismo continental ratificó la presencia del rosonero por motivos formales en una reunión del panel de emergencia del 2 de agosto, a la par que acababa la segunda ronda previa, aunque fue sorteado de manera provisional. Dicho todo esto, vamos ahora sí al desarrollo de las llaves. Liverpool sacó mínima ventaja en su llave del Maccabi Haifa con goles del galés Craig Bellamy y el chileno Marc González. La vuelta se disputó en Kiev por la guerra del Líbano y acabó igualada a 1 con la clasificación final de los Reds a los grupos. Hamburgo retornaba al torneo igualando sin goles ante el debutante Osasuna. La vuelta en Pamplona tuvo al local adelantarse vía Carlos Cuellar, pero el neerlandés Nigel de Jong marcó el empate a puerta vacía y permitió la clasificación germana por el gol de visitante. Milan y Estrella Roja se midieron por primera vez desde 1988. Filippo Inzaghi dio la ventaja al rosonero en San Siro. La vuelta en el pequeño Maracaná fue definida con los tantos de Pippo y el neerlandés Clarence Seedorf a favor de los italianos que clasificaron. Austria Viena y Benfica igualaron a 1 en su duelo de ida disputado en el Eindhoven. La vuelta en el Estadio Andaluz tuvo los tantos de Rui Costa, Nuno Gómez y Petit, que permitió por primera vez la presencia de los 3 grandes de Portugal en una misma fase de grupos de la competición. Red Bull Salzburgo se midió al Valencia en su estadio de césped artificial y lo venció con tanto del checo Karel Vitak. La vuelta en Mestalla tuvo los goles de Fernando Morientes, David Villa y David Silva, que permitieron el pase del cuadro Che a la instancia grupal. Slovan Liberec y Spartak de Moscú igualaron sin goles en la ida. La vuelta en Luzhniki tuvo al brasileño Mozart y el eslovaco Ivan Odur marcar el empate parcial. El duelo se definió con gol de Roman Pavlyuchenko, que le dio el pase a los rusos tras 4 años de ausencia. Galatasaray selló la suerte de su serie ante el Enlada Boleslav al golearle 5-2 en su casa con doblete de Arda Turán. La vuelta en la República Checa tuvo empate a 1 y los rojigualdas se calificaban tras 3 años de ausencia y los checos se quedaban sin equipos en los grupos.
Standard de Lieja tuvo ventaja con doblete del croata Milan Rapaj frente al Steaua de Bucarest, que le igualó vía Petre Marin. La vuelta en Genzea lo tuvo de vencedor con doblete de Valentín Badea, que lo vio clasificarse a los grupos por primera vez en 10 años. El Dinamo de Kiev sacó ventaja de 2 goles en su eliminatoria ante el Fenerbahce con doblete del brasileño Diogo Rincón. La vuelta en Estambul fue sellada con doblete del uzbeko Maxim Chatskik, que permitió el pase del cuadro ucraniano. Lille selló su eliminatoria ante el Rapid Niki tras golear de 3-0 en el Metropol, con gol en contra de Zoran Jovanovski y goles de penal del brasileño Michel Bastos y Nicolas Fauberg. En Skopje se impuso por la mínima y calificaba a grupos por segunda vez consecutiva. El CSKA de Moscú no tuvo complicaciones para ratificar su favoritismo frente al Tuzon Berok y le marcó 5 goles para calificar a los grupos. El croata Ivica Olic marcó un doblete en cancha de Lokomotiv y el brasileño Wagner Love anotó en ambos partidos. Shakhtar Donetsk se impuso por la mínima diferencia al Legia de Varsovia en sus 2 duelos para meterse por tercera vez a los grupos. El brasileño Elano de penal definió el duelo en Ucrania y un doblete del rumano Ciprian Marica hizo lo propio en Polonia. Un doblete de Klaas-Jan Huntelaar daba al Ajax la ventaja frente al Copenhague. Lo que no esperó fue que Michael Silberbauer y un autogol del belga Thomas Vermaelen dieran la vuelta a la serie en su propio estadio y con ello Dinamarca metió un equipo a los grupos tras 8 años de ausencia. En Murrayfield, el AEK de Atenas tuvo una dramática victoria ante el Hearts con autogol de su coterráneo Takis Fisas. La vuelta en el Estadio Olímpico tuvo un triunfo contundente del cuadro griego con doblete del brasileño Julio César y calificaba a los grupos tras 3 años. Levski Sofía ratificó la credencial de la buena Copa de la UEFA que tuvo y superó 2-0 al debutante Chievo Verona. La vuelta en el Veneto lo tuvo con ventaja, pero un doblete de Mauri lo igualó, aunque al final siendo inútil, ya que Levski se convirtió en el primer cuadro búlgaro en clasificarse a la fase de grupos. Finalmente, un doblete del español Cesc Fábregas permitió al Arsenal sacar ventaja en su serie frente al Dinamo de Zagreb. El nuevo Emirates Stadium se estrenó en Europa con una victoria que daba al subcampeón europeo su boleto en la fase de grupos. Los ingleses fueron los únicos que presentaban pleno de 4 equipos en la ronda grupal. La fase de grupos se sorteó el 24 de agosto del 2006 en el Foro Grimaldi de Mónaco, con las reglas de siempre. Como contamos, el escándalo del fútbol italiano privó a Juventus y Milan de acceder a esta ronda y siendo sustituidos por Inter y Roma, que se mantuvieron en la misma tras las apelaciones, aunque los italianos pudieron ser excluidos por una demanda que hizo la Juve a los tribunales de justicia de su país, que luego retiró. Los partidos se programaron para el 12, 13, 26 y 27 de septiembre, 17, 18 y 31 de octubre, 1, 21 y 22 de noviembre y 5 y 6 de diciembre. El grupo A fue el denominado Grupo de la Muerte. Chelsea recibió al Werder Bremen en un duelo muy intenso que tuvo mucho pressing de parte del cuadro blue. El ganés Michael Essien y el alemán Michael Ballack de penal decidieron el duelo para el local. En tanto, el campeón Barcelona se estrenó frente al Levski Sofía y dieron una exhibición completa de su credencial, frente a su público, goleando 5-0 con goles de Andrés Iniesta, el francés Ludovic Juli, Carles Puyol, el camerunés Samuel Eto'o y el brasileño Ronaldinho. El campeón búlgaro fungió de local en el Vasil Levski y allí recibió al Chelsea. Pese a demostrar una buena actitud, el cuadro del luso José Mourinho fue sólido y un triplete del marfileño Didier Drogba le dio la victoria a los Blues de visitante. Werder Bremen recibió al Barcelona en su estadio, asfixió sus espacios y castigó sus puntos débiles. Un centro de Aaron Hunt fue desviado por Puyol y abrió el marcador, pero el argentino Lionel Messi consiguió el empate sobre el final. Los germanos recibieron a Levski Sofía con intención de recuperarse. Tuvo varias ocasiones hasta que el brasileño Naldo abrió la cuenta tras un rebote. Su compatriota Diego anotó el segundo tras pase del croata Iván Klasnic que le dio la victoria. La vuelta en Bulgaria fue resuelta en apenas 4 minutos pasada la media hora de juego, ya que un autogol de Nikolai Mikhailov, Frank Baumann y Thorsten Frings le dieron la victoria a los verdes y así se pusieron en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Chelsea y Barcelona se volvieron a medir por tercera temporada consecutiva, aunque ahora sin la presión de quedar eliminados. Fue un gran partido por la calidad de sus participantes. El peligro de los Blues fue mayor y Drogba le dio el triunfo a los Blues. La vuelta en el Camp Nou tuvo al campeón abriendo el marcador vía el portugués Deco. Chelsea mantuvo la compostura y Frank Lampard lo empató. El islandés Edward Johnson dio la ventaja al Barça, que Drogba lo igualó tras un gran partidazo. Los Blues viajaron a Bremen para buscar su clasificación. Chelsea intentó marcar, pero Werder le hizo caer en la trampa de fuera de juego. Un córner encontró a Per Mertesacker que puso el tanto definitivo y los alemanes seguían así con vida. Barcelona viajaba a Sofía obligado a ganar y Juli le daba la ventaja y la tranquilidad al campeón. Iniesta recogió un rechazo del arquero Jordi Petkov y selló la victoria blaugrana en un partido muy flojo que era el preludio a una final anticipada.
Levski viajó a Stamford Bridge con la misión de no terminar esta ronda en vacío, pero el Chelsea lo venció sin problemas y presionándolo con tantos el ucraniano Andrei Shevchenko y Sean Wright Phillips, que dejó a los Blues como ganadores de grupo. El Camp Nou vio la batalla por el segundo lugar entre el Barcelona y el Werder Bremen. Esta se resolvió en solo 5 minutos con los goles de Ronaldinho y Good Johnson. De esta manera, el campeón venció y se clasificaba a los octavos de final. Sporting de Lisboa e Inter de Milán abrieron las acciones del grupo B. Los dirigidos por Paolo Bento demostraron su garra y presión frente al campeón italiano, que estuvo bien en defensa. Marco Caneira marcó el tanto de la victoria para el Sporting, que fue superior. Bayern Múnich recibió al Spartak de Moscú y tras una primera parte donde tuvo una imagen pírrica, el peruano Claudio Pizarro abrió la llave del gol, y la segunda etapa fue una de fuerza y acierto que terminó en goleada de 4-0. Los rusos recibieron al Sporting de Lisboa en el primer partido de la historia del torneo, que se disputaba en un campo sintético. Spartak hizo gala de su fuerza y Denis Boyanintsev abrió la cuenta, la cual fue igualada en la segunda parte por Nani. Inter recibió al Bayern Múnich en el Giuseppe Meazza en el partido 500 de su capitán Javier Zanetti, pero la celebración no fue completa. Pizarro y Lucas Podolski dieron el triunfo a los bávaros frente a un Nerazzurro que acabó con 9 jugadores. El cuadro de Roberto Mancini recibió al Spartak de Moscú con la necesidad de recuperarse y logró su meta. Los 2 goles tempraneros del argentino Julio Cruz le dieron la victoria pese al descuento hecho por Pavlyuchenko y una reacción tardía del cuadro ruso. La revancha en Luzhniki se definió del mismo modo que en Lombardía. Otro tanto tempranero del jardinero Cruz decidió el partido para el Inter pese a la presión del Spartak, pero que no pudo ante su ordenada defensa en Moscú. En el José Albalade, Sporting de Lisboa recibió al Bayern Múnich, que se puso delante con un tanto de Bastian Schweinsteiger, que minutos después fue expulsado. Eso hizo que los Leones reaccionaran en pos del empate, que nunca llegó. La revancha en el Allianz Arena tuvo acciones aisladas de los bávaros en un partido para olvidar, que acabó igualado y con ello el Bayern logró clasificar. Los bávaros viajaron a Moscú para medirse ante el Spartak, el cual se adelantó con tanto del ucraniano Maxim Kalinichenko. Un doblete de Pizarro dio ventaja al Bayern, pero un remate de Kovac en el segundo tiempo dejó el duelo en tablas. Inter recibió en el Giuseppe Meazza al Sporting de Lisboa y nuevamente tuvo un argentino de goleador. Esta vez fue Hernán Crespo, que marcó tras pase del serbio Dejan Stankovic y daba la clasificación a los dirigidos por Mancini. Los Leones recibieron al Spartak con la ventaja para ser terceros, pero los rusos se adelantaron con Pavlyuchenko y Kalinichenko. Un cabezazo del uruguayo Carlos Bueno ilusionó al Sporting. Sobre el final, Boyanintsev aseguró el pase de los rusos a la Copa de la UEFA. Bayern Múnich recibió al Inter en su estadio y tuvo la iniciativa en el 70º partido de Oliver Kahn. El neerlandés Roy Mackay abrió la cuenta y el francés Patrick Vieira marcó el empate definitivo, que dejó a los bávaros como los líderes del grupo. El grupo C inició sin goles. Galatasaray fue superior ante el Girondins de Bordeaux en el Olímpico Ataturk, donde mudó su localía, pero no lo plasmó en goles. En tanto, PSV Eindhoven y Liverpool hicieron lo propio en Holanda, pese al dominio en juego de los Reds y la falta de oportunidades. El cuadro de Rafa Benítez recibió al campeón turco y selló su autoridad desde el principio con doblete de Peter Crouch y tanto del español Luis García. 2 goles de Umit Karan dieron reacción a Galatasaray, pero fue tarde y triunfó Liverpool. El Bordeaux recibió en el Chaban del Mas al PSV Eindhoven y tuvo muchas ocasiones y mantuvieron su férreo ataque en el segundo tiempo, pero una falta encontró al fin Mika Väyrynen, que le dio la victoria al cuadro de Ronald Koeman. Los subcampeones franceses recibieron al Liverpool, que estaban en crisis de resultados locales, pero ello no inquietó a los ingleses, que encontraron a Crouch en el autor del gol del triunfo frente a un Girondins que estuvo sin recursos. La revancha en Anfield tuvo al Liverpool dejando claras sus intenciones desde el saque ante un Bordeaux carente de imaginación. Un doblete de García y el tanto de Steven Gerrard permitió a los Reds calificarse a octavos, siendo muy superiores. En Estambul, el serbio Sasa Irish abrió la cuenta para el Galatasaray frente al PSV, demostrando la superioridad turca. Pese a ello, Jan Kromkamp y el marfileño Aruna Kone permitieron la remontada del cuadro neerlandés, que siguió de líder. En Philips Stadium, los turcos dirigidos por el belga Erik Eretz tuvieron mayores ocasiones pese a tener inferioridad numérica. En la segunda parte, su coterráneo Timmy Simons y Kone anotaron para que el cuadro de Koeman se clasifique octavos. Galatasaray viajaba a la costa oeste francesa para medirse al Bordeaux, pero Girondins dominó. El argentino Alejandro Alonso, Lilian Laslandes y Julien Faubert dieron el triunfo a los galos, que se clasificaban terceros y a la Copa de la UEFA. Liverpool y PSV Eindhoven se enfrentaron en Anfield en la batalla por el primer lugar. Los Reds tocaron bien la pelota y sacaron rédito a ello con los tantos de Gerrard y Crouch, que le permitieron al cuadro de Benítez terminar ganando el grupo. Los Reds viajaron relajados a Estambul y alinearon suplentes frente a Galatasaray. Los goles de Nekati Ates, Okan Buruk
e Illich permitieron al cuadro turco lograr una victoria decorosa frente al Liverpool, pero que no cambió su condición de colero. PSV recibió tranquilamente al Bordeaux y los dos se alinearon suplentes. Los franceses triunfaron con goles de Faubert, Stéphane Dalmat y Jean-Claude Darcheville en el primer tiempo. El brasileño Alex descontó y Girondins se llevó el triunfo. Olympiacos recibió al Valencia en el inicio del grupo D. Abrió el marcador vía el chipriota Michalis Constantinou. Un doblete de Morientes volteó el marcador, pero fue igualado por el mexicano Nery Castillo. Sobre el final, Raúl Albiol y Morientes dieron la victoria del cuadro Che. Roma recibió al Shakhtar Donetsk en su vuelta al torneo. La fortaleza ucraniana hizo que el festival del cuadro local se diera recién en los últimos 20 minutos de juego, con el ingreso del chileno David Pizarro y goleada final de 4-0 apabullante. Shakhtar recibió en su estadio al Olympiacos, que se adelantó con contraataque de Constantinou. Un tiro libre del brasileño Matusalem lo igualó y el guión se repitió en la segunda parte, en la que Castillo y Marica pusieron el empate que fue final. Valencia recibió en la Roma en Mestalla y un disparo de Miguel Ángel Angulo le dio la ventaja al cuadro de Quique Sánchez Flores. Un penal de Francesco Totti igualó la cuenta y minutos después Villa decidió el partido para el cuadro local. El cuadro Che recibió al Shakhtar Donetsk y no necesitó de hacer un gran partido para lograr su objetivo, usando mano de su juego compacto y la firmeza de sus líneas. El Guaje Villa logró hacer un doblete y Valencia logró un gran triunfo. La vuelta en el Olimpijski tuvo al brasileño Jadson adelantar para el Shakhtar, pero Morientes logró igualar, aunque la soltura ucraniana permitió a Fernandinho darle la ventaja. Un cabezazo del argentino Roberto Ayala siguió la clasificación valenciana. Olympiacos recibió a la Roma y lo dominó, pero de manera estéril, ya que fue impotente para plasmarlo en goles. Los dirigidos por Luciano Spalletti tuvieron solvencia y un disparo hecho por Simone Perrotta le dio el triunfo de visita. La revancha en el Olímpico tuvo poco fútbol, pero los griegos llevaron más peligro y Julio César les dio la ventaja. Totti falló un penal, pero en el segundo tiempo, un disparo cruzado suyo causó el empate que dejó a la Roma en la segunda plaza. Olympiacos viajó a Mestalla para medirse al Valencia y le plantó cara ante la falta de firmeza en las líneas valencianas. Un remate de Angulo y un cabezazo de Morientes dieron la ventaja al cuadro local, con los cuales Valencia terminaba de líder. Shakhtar Donetsk recibió a la Roma, cuyo esquema defensivo no les dio réditos, y solo tuvo un disparo a puerta. El que sí pudo superar la valla rival fue Marica, que tras pase de Jadson, el Shakhtar tuvo la victoria y se mantuvo con opciones para pasar. Los ucranianos viajaron al Pireo para buscar clasificarse a la UEFA, frente a un Olympiacos que los maniató en un duelo muy disciplinado. Matusalén abrió la cuenta que igualó Castillo. La ineficacia de los dos dejó al Shakhtar Donetsk en tercer lugar. Esto tras lo sucedido en el Estadio Olímpico. Roma tomó la iniciativa de un Valencia lleno de suplentes y el gol de Cristian Panucci les dio el objetivo de clasificarse a octavos, empleando ritmo muy suave para poder conservar su ventaja. El grupo E empezó en Kiev. El Steaua Bucarest visitó al Dinamo y se adelantó vía Zorin Guionea. Lo igualó el veterano Sergei Debrov, pero los tantos de Badea y Nicolae Dica pusieron el 4-1 final que ilusionaba al campeón de 1986. Olympique de Lyon y Real Madrid se volvieron a ver las caras e Iker Casillas se volvió la figura del cuadro del italiano Fabio Capello. Lo que no pudo evitar fue que el brasileño Fred y el luso Thiago Méndez anotaran los tantos de la victoria de los galos. Los merengues recibieron al cuadro ucraniano en el Bernabéu y logró la reacción con dobletes de Raúl y el neerlandés Ruud van Nistelrooy, quienes desmontaron la propuesta de un Dinamo respondón y dieron la goleada para el Madrid. Lyon recibió en su estadio al Steaua y demostró su poderío con otra goleada y gran actuación del brasileño Juninho Pernambucano, que asistió en los goles de Fred y Thiago, y sobre el final hizo un taco para que Karim Benzema sellara la cuenta. Los rumanos recibieron en Ghencea al Real Madrid, el cual tomó el mando del partido desde su inicio y logró desmontar la estrategia del Steaua. Ello permitió golearlo con tantos de Sergio Ramos, Raúl, el brasileño Robinho y Van Nistelrooy. El duelo de vuelta en el Bernabéu tuvo al cuadro de Capello con más ganas que en Bucarest, pero con mucho desacierto. Tan así que un pase de Van el Nicolita, su arquero, acabó en autogol y decidió el partido a favor del Madrid. El que siguió firme también fue el Olympique de Lyon, que visitó el Olímpico de Kiev para medirse al Dinamo. El cuadro de Gerard Houllier dio una gran demostración y ganó con goles de Juninho, el sueco Kim Karlström y Florent Malouda. La revancha en Irlanda tuvo al cuadro pentacampeón de Francia adelantarse de manera temprana con tanto de Benzema y luego se dedicó a controlar la pelota en pos de defender su ventaja, lo que lo logró ante un Dinamo que dio pelea y se clasificó. Dinamo viajó a Rumania para seguir en la lucha por el tercer lugar ante el Steaua y ambos tuvieron un encuentro muy trabado. El rumano Florin Sanat abrió la cuenta para los ucranianos y la igualdad de Dica siguió el pase rumano a la Copa de la UEFA. El Bernabéu iba a definir al ganador del grupo.
Lyon se aventajó con tantos del noruego Jon Carew y Malouda. El maliense Mamadou Diarra y Van Nistelrooy lograron empatar el marcador ante la imprecisión gala, pero el Olympique se llevó el grupo al final. El Madrid viajó a Kiev alineando canteranos en su mayoría frente al Dinamo. Chasquik hizo un doblete para los ucranianos y luego el brasileño Ronaldo hizo lo propio para dejar igualado un partido que fue de desarrollo gris y en un clima frío. Finalmente el Steaua recibió al Olympique de Lyon en su estadio. Los franceses hicieron un encuentro regular pese a que Dick abrió el marcador para los rumanos. El tanto respetó a la visita y un cabezazo de Carlston puso el empate definitivo a un gol. Un duelo de británicos marcó el inicio del grupo F. Manchester United y Celtic jugaron un duelo reñido y complicado en el que ambos buscaron su meta. El francés Louis Saha decidió el partido con un doblete que dio el triunfo a los Diablos Rojos. Copenhague recibió en casa el Benfica y fue superior en la primera parte. Pese a que las Águilas reaccionaron, esto no evitó el empate a 0. Las Águilas se midieron al United en casa y fue dominante en la primera parte, pero no se plasmó en el resultado final. Su coterráneo Cristiano Ronaldo dio un pase a Saha que anotó el gol con el que los Diablos lograron la victoria en Portugal. Celtic recibió en casa al Copenhague y ambos disputaron un encuentro de pobre nivel. Los daneses controlaron a los escoceses que tuvieron más la pelota, pero un penal discutible permitió a Kenny Miller darle la victoria final a los locales. El cuadro de Gordon Strachan recibió al Benfica y se mostró superior frente a un inoperante y poco preciso cuadro portugués. Su trío ofensivo desequilibró a las Águilas y un doblete de Miller con el tanto de Stephen Pearson les dio la victoria. Pero el cuadro de Fernando Santos volvió a la vida en la revancha andaluz. Un autogol de Gary Cadwell y Nuno Gómez le dio ventaja en la primera parte, complementada por el ruso Andrei Karjaka que selló el 3-0 definitivo. Manchester United recibió al Copenhague y mantuvo su paso firme. La presión del cuadro de Alex Ferguson dio sus frutos y venció con datos de Paul Scholes, John O'Shea y Kieran Richardson, pese a tener más ocasiones de gol. La revancha en Dinamarca tuvo un dominio ligero del cuadro local, con el Manchester saliendo a la contra. El segundo tiempo fue trabado, pero el sueco Marcus Alback encontró el arco y le daba una victoria histórica para Copenhague. Los Diablos de Ferguson viajaron a Escocia para medirse ante el Celtic y buscar su clasificación. Lo tuvo dominante al principio, pero Celtic presionó y el japonés Shunsuke Nakamura le dio la ventaja. Saha falló un penal y los escoceses se clasificaban. Benfica recibió en casa al Copenhague y buscó resolver su duelo de manera rápida con tantos el brasileño Leo y el italiano Fabrizio Miccoli, que luego volvería a anotar. Las Águilas tuvieron el dominio por las bandas y triunfaron. Como hacía un año, Manchester United y Benfica definirían su pase en un duelo directo, pero esta vez en Old Trafford. El cabo verdiano Nelson pareció repetir la historia de las Águilas, pero el serbio Nemanja Vidic, el galés Ryan Giggs y Saha le dieron el pase a los Diablos Rojos a los octavos de final. Copenhague recibió al Celtic para hacer su participación y lo hizo con honores venciéndole con tantos el canadiense Atiba Hutchinson, Jesper Grosjean y Alback, que impidieron al cuadro católico del Glasgow terminar como líderes de grupo a favor de los Diablos Rojos de Manchester. Porto y CSKA de Moscú se midieron en el inicio del grupo G. Los rusos tuvieron opciones haciendo figura a Igor Akinfeev, que dejó el duelo en tablas. Hamburgo recibió al Arsenal en el AOL Arena y fue condicionado por la expulsión de Sasha Gerstein. De ella vino el penal que anotó el brasileño Gilberto Silva, que sumado del checo Tomasz Rosicky dieron el triunfo a los Gunners. Los germanos viajaron a Moscú para enfrentar al CSKA, pero fueron partícipes de la exhibición ofensiva de los rusos ante un Hamburgo ultradefensivo. Tras varios errores, el brasileño Tudú marcó el único tanto del partido para el cuadro local. Arsenal recibió al Porto en la celebración de los 10 años del francés Arsène Wenger como entrenador de los Gunners, y su mejor regalo fue la victoria final con las anotaciones del francés Thierry Henry y el bielorruso Alexander Orlev. El subcampeón europeo viajó a Moscú para medirse al CSKA y ambos se dedicaron a defender, hasta que el brasileño Daniel Carvalho anotó. Los rusos dominaron y lograron una victoria polémica, ya que se le anuló un gol a Henry que era legal. En el Emirates, los Gunners dominaron frente al CSKA, pero no lo plasmó en goles, lo que dejó el partido igualado a 0, que dejó líder al cuadro ruso. Porto recibió al Hamburgo y lo dominó goleándole 4-1 con doblete del argentino Lisandro López y un penal de su compatriota Lucho González, complementado por Heller Postiga ante un cuadro germano que no superó su presión. En la revancha en el norte de Alemania tuvo a los dirigidos por Gesualdo Ferreira mostrando un dominio claro del juego, y a los argentinos López y González dándoles la victoria, complementadas por el brasileño Bruno Moraes. Con ello el Hamburgo se quedaba eliminado. Los dragones viajaron a Moscú para medirse a CSKA y lograron el dominio del encuentro desde el saque, abriendo el marcador vía Ricardo Quaresma. En la segunda parte, González amplió la cuenta, que fue definitiva, y el Porto se puso líder.
Arsenal recibió a Hamburgo, pero el disparo del neerlandés Rafael van der Vaart lo sorprendió pese a su dominio. Aunque Van Persie, el marfileño Emmanuel Embue y el brasileño Julio Baptista le dieron el triunfo al cuadro local. Los ganas visitaron Dudegao para medirse al Porto, y pese a los ataques de ambos equipos, los dos lograron el empate que necesitaban para calificar. Hamburgo recibía el CSKA de Moscú, que necesitaba de ganar. Olic de penal y Yuri Selkov le daban este beneficio, pero el kosovar Vesal Berisha, Van der Vaart y el marfileño Boubacar Sanogo le dieron la remontada a los campeones de 1983 que se daban la fase de manera decorosa. El grupo H se inició en Bruselas. Anderlecht recibió al Lille con aroma de duelo de liga local y que fue equilibrado. El argentino Nicolás Pareja abrió el marcador para el local y Fauberg puso de falta el empate final a 10 minutos de su finalización. Milan recibió en su debut a la EK de Atenas y descartó la balanza a su favor en la primera parte con los goles de Inzaghi y el francés Joan Gourcuff, pero la figura fue el brasileño Kaká, que selló la goleada 3-0 con un penal. Los griegos mudaron su localía al Estadio Olímpico y allí enfrentaron al Anderlecht, teniendo el dominio. Pero los belgas se dieron la cuenta con el argentino Nicolás Frutos. Julio César le igualó, pero la falta de suerte en el AEK dejó el partido igualado. Lille mudó su localía al Félix Bollaert de Lens, allí recibió al Milan, que evidenció su superioridad, pero el partido al final acabó sin goles. El cuadro francés recibió a la EK y se cargó de mucha paciencia para lograr su primera victoria en el torneo, luego de un primer tiempo muy animado. Mathieu Roubail, el suizo Daniel Gigax y el camerunés Jan McCool le dieron la victoria al Lille. La revancha en el Olímpico tuvo empeño de parte de la EK para dominarlo y, ayudado por la expulsión de su coterráneo Staltidis Tablaridis, se fue arriba y el tanto de Nikos Liberopoulos fue la recompensa que esperó para lograr la victoria. Anderlecht recibió al Milan en su estadio en un duelo que fue equilibrado sin ser brillante. Pese a jugar con 10 por la expulsión de Daniele Bonera, Cal realizó un disparo de fuera del área y le dio la victoria al cuadro de Carlo Ancelotti. La revancha en San Siro tuvo al Milan amo y dueño del partido, teniendo a Kaká de figura ya que marcó un hat-trick para seguir el 4-1 final, que fue complementado por Alberto Gilardino y que dejaba al cuadro de Ancelotti como líder del grupo. Lille recibió en Lens al Anderlecht y empezó dominándole con el nigeriano Peter Odemwingie dándole ventaja. En buen Pensa lo empató, pero Fauberg le daba la ventaja. Al minuto en Pensa puso el empate definitivo, con ambos complicándose. AEK recibió el Milan y se adelantó con tanto de Julio César tras error de su compatriota Dida. Eso hizo que el cuadro de Ancelotti se buscara buscar el empate, que nunca llegó. Los griegos quedaban de segundos y el Milan se clasificó pese a la derrota. Los griegos visitaron al Anderlecht para aspirar a una hazaña. Con ambos sin definir estrategia, Anthony van den Borde y Frutos dieron ventaja a los belgas. Vasilis Lakis y el italiano Bruno Cirillo hicieron que la AEK roce la remontada, que no llegó, pero tenía que esperar a Lille. Milan recibió a los franceses, que necesitaban mejorar el resultado de la AEK. Odemwingie le dio de ventaja a los galos y, pese a la presión local, un espacio dejó al marfileño Abdulkader Keita anotar el tanto que le daba a Lille la clasificación histórica a los octavos de final. Werder Bremen fue el mejor ubicado de los cuadros provenientes de la fase de grupos en la Copa de la UEFA tras caer en las semifinales ante el Español de Barcelona, cuadro que en la instancia anterior superó al Benfica. En la misma fase, Osasuna se convirtió en el mejor ubicado de aquellos que perdieron en la ronda preliminar tras caer ante el Sevilla, cuadro que se coronaría bicampeón del torneo tras superar a los catalanes en Glasgow por penales. En los octavos de final, Sevilla superó al Shakhtar Donetsk y Español hizo lo propio con el Maccabi Haifa. Los octavos de final se sortearon el 15 de diciembre del 2006 en Lyon. Los duelos de esta ronda se programaron para el 20 y 21 de febrero y 6 y 7 de marzo del 2007. Roma recibió al Olympique de Lyon en el Olímpico. Ambos equipos decidieron no arriesgarse a recibir un gol y no rompieron las tácticas defensivas de su rival, así que el duelo acabó en tablas. La vuelta en Gerland tuvo a la Roma con el timón del partido ante un Lyon sin fluidez, pese a que un gol le fue anulado a Daniele De Rossi por una falta previa de Totti Diarra. Aún así, la Roma logró anotar antes del descanso con un cabezazo de Totti y un rápido contraataque del brasileño Mancini. Ello le dio a los de Spalletti lograr la sorpresa pese al acoso francés y calificar a cuartos. Porto se midió al Chelsea de su ex entrenador en Dragao y al minuto 12 se sacó ventaja con gol de Raúl Meireles. 5 minutos después, Shevchenko aprovechó un preciso pase de Ballack para anotar el empate. Los Blues dispusieron de varias ocasiones para aumentar el marcador, con los dragones intentando, pero la ida finalizó empatada tras un duelo vibrante y disputado. Los lusos no jugaron la vuelta en Stamford Bridge, resignados a la eliminación, y Quaresma le dio la ventaja al minuto 15. Así acabó el primer tiempo. En la segunda parte, un disparo de fuera del área del neerlandés Arjen Robben logró el tanto del empate local cuando Porto buscaba la sentencia y logró apaciguar su presión.
Un tanto de Ballack a 12 minutos del final le daba el pase al Chelsea a la siguiente ronda. El Camp Nou vio el enfrentamiento de los dos últimos campeones del torneo. Barcelona comenzó arriba con cabezazo de Deco tras un centro del italiano Gianluca Zambrotta. Luego buscó ampliar las distancias, pero Liverpool retornó el partido y un cabezazo de Bellamy permitió que se diera el empate. Un fuerte disparo del noruego John Andersen le dio la victoria final a los Reds. La vuelta en Anfield tuvo un Barça con una alineación ofensiva en búsqueda de la remontada, pero el Liverpool supo frenar el juego de su rival, sin problemas en su defensa y gran peligro en el contraataque. En la segunda parte, Good Johnson abrió la cuenta tras el fallo del juez de línea, ya que estaba en fuera de juego. Barcelona necesitaba del segundo gol, pero este nunca llegó y el Liverpool se clasificó. Inter recibió al Valencia en un Giuseppe Meazza con asistencia limitada por lo ocurrido en un duelo de liga entre Catania y Palermo que dejó un policía muerto. Pese a estar en fuera de juego, el argentino Esteban Cambiaso abrió la cuenta y en la segunda parte Villa lo igualó. Poco después el brasileño Maicon dio la ventaja al negro absurdo que Silva lo empató en definitiva para el cuadro visitante. La vuelta en Mestalla tuvo muchas tensiones de los dos equipos y el Valencia se dedicó a controlar el juego y su ventaja. Al final decidió los Cervantes del Inter, pero el duelo no tuvo goles y se clasificaron los de Sánchez Flores. Posterior al pitido final, se dio una pelea entre Carlos Marchena y el argentino Nicolás Putizo, quien antes recibió un puñetazo de David Navarro, el cual derivó en una bronca entre los jugadores de los dos equipos, la cual continuó en los vestuarios y muchas sanciones de por medio. Lille recibió al Manchester United en Lens. Los galos iban a conseguir un valioso empate que les daría esperanzas para la vuelta, ya que fueron de menos a más y se defendieron con presión. Pero en una extraña jugada a balón parado, cuando la defensa local montaba su barrera, Giggs elevó el balón por encima de ella y abrió el marcador que fue definitivo pese a las protestas del cuadro local. La vuelta en Old Trafford no terminó de imponerse a favor del United hasta los minutos finales, prolongando las esperanzas de remontada de Lille, que no tuvo recursos. Manchester dominó el encuentro, pero la sentencia definitiva llegó con un centro de Ronaldo que encontró al sueco Henrik Larsson, quien al 72 aseguraba la clasificación de los Diablos Rojos a los cuartos de final. PSV Eindhoven recibió al Arsenal en su estadio y en la primera parte escasearon las opciones de los dos equipos. En el segundo tiempo los Gunners fueron sorprendidos por un potente disparo de fuera del área del ecuatoriano Edison Méndez que abrió el marcador. Pese a ello, los de Wenger dominaron gran parte del partido, pero esto no lo plasmó en gol y triunfaron los neerlandeses. En la vuelta en Emirates, Arsenal necesitaba un gol para forzar la prórroga, pero se encontró con los mismos problemas de la ida. Generaba pero no finalizaba, hasta que una ayudita de Alex en un accidentado rebote les daba la ventaja. Los Gunners voltearon la serie, pero tras un centro de Philippe Cocu, el brasileño inventó su error y anotó el gol que le daba la clasificación a cuartos de final al PSV. Real Madrid y Bayern Múnich se midieron por sexta vez en las 8 temporadas anteriores con la ida en el Bernabéu. Raúl adelantó al Madrid a balón parado. Lucio igualó para los ahora dirigidos por Ottmar Hitzfeld nuevamente. Antes del descanso, Raúl y Van Nistelrooy dieron la ventaja local. En el segundo tiempo, los bávaros acorralaron al Madrid y un disparo de Van Bommel le dio vida al Bayern, pensando en la vuelta. La revancha en Bavaria necesitó de solo 10 segundos para que Mackay abriera la cuenta en el gol más rápido de la historia del torneo. En la segunda parte, Lucio aumentó la cuenta y puso cuesta arriba una posible remontada madrileña. Luego un penal hecho por Van Nistelrooy hizo pensar en que ello fuese posible, pero un gol anulado por mano de Ramos salvó al Bayern que clasificó. Finalmente Celtic recibió al Milan en Ibrox Park en un duelo con escasas ocasiones para el rosonero y casi ninguna para los escoceses que acabó sin goles en el 70º partido de Paolo Maldini en el máximo torneo continental. La vuelta en San Siro tuvo a los escoceses más decididos en la primera parte. En la segunda mitad, la Milan empezó a tomar mayor ritmo de juego al ataque, pero a pesar de ello no se evitó llegar a la prórroga. En el tiempo extra, Kaká protagonizó una jugada personal desde una larga distancia que superó la valla del polaco Artur Boruk, que anotaba el gol que le daba la clasificación a los milanistas. La siguiente instancia no tendría a los finalistas del torneo anterior y sí a 3 ingleses y 2 italianos, que eran los dominantes. Los cuartos de final se sortearon el 9 de marzo del 2007 en el Centro de Conferencias de Megarón en Atenas, con sus partidos programados para el 3, 4, 10 y 11 de abril. Chelsea recibió en su estadio al Valencia, que buscaba llevar la definición a su estadio, y las cosas se le pusieron de cara a los valencianistas con un zurdazo de fuera del área de Silva a la media hora de juego. Ambos equipos tuvieron sus chances, pero tras el descanso Drogba le ganó la partida a Ayala y estableció el empate que fue definitivo tras un cotejo tenso y competitivo. La vuelta en Mestalla tuvo al cuadro Che adelantarse con gol de Morientes, que jugó el partido con una luxación de hombro. Pero en la segunda parte, el Chelsea dejó patente su superioridad física, consiguiendo el empate con Shevchenko y acorralando a los valencianos en su campo.
Cuando había olor a prórroga, el Siena anotó en el último minuto y los Blues se clasificaron a semifinales. La Roma recibía la ida al Manchester United en su primera instancia en esta ronda desde 1984. En la primera parte dominó el cotejo y más tras la expulsión de Paul Scholes. Poco antes del descanso se adelantó vía Tadej. En el segundo tiempo Wayne Rooney empató el marcador y 7 minutos después el montenegrino Milko Vucinic le dio la victoria al cuadro de Spalletti. Pero la vuelta en Old Trafford tuvo un United endiablado y en solo 19 minutos Michael Carrick, Alan Smith y Rooney le dieron ventaja de 3 haciendo gala de su gran superioridad ofensiva. Un doblete de Ronaldo agotó la ilusión romana. Luego Cardiff y el francés Patrick Evra hizo que se llegue a ventaja de 7-1, semifinales para el United y la máxima goleada del torneo en un partido único. PSV y Liverpool se volverían a medir tras cruzarse en los grupos y eliminar a los finalistas de la temporada anterior. La ida en Holanda empezó con cierta igualdad y ambos evitando cometer errores. Gerrard abrió el marcador y Liverpool toma mayor control táctico. La sentencia llegó en la segunda parte con un sultanazo de Rice y un tanto de Crouch que pusieron el 3-0 final. La vuelta en Anfield se presentaba como un trámite para los Reds. A pesar de ello, en la primera parte se dieron numerosas jugadas de peligro, aunque sin concretarse en goles. PSV soñó en una remontada, pero su ilusión se esfumó con la segunda parte con la expulsión de Dick Marselis. Y el gol de Crouch 3 minutos después se aseguró la clasificación de Liverpool a semifinales. Finalmente Milan recibió al Bayern Múnich en San Siro con ambos equipos buscando salvar sus temporadas. El rosonero se adelantó con un cabezazo de Pirlo en la primera mitad, pero tras el descanso perdonó varias chances. El belga Daniel Buiten logró empatar, pero un penal muy discutido fue convertido por Kaká. En la última jugada, Van Buiten puso el empate definitivo. La vuelta en el Allianz Arena tuvo al Bayern jugando con la misma intensidad desde el principio, creando buenas ocasiones, pero Milan sentenció la eliminatoria en la primera mitad, con un contundente disparo decidido tras una jugada individual y un gol en fuera de juego de Inzaghi. En la segunda parte, el rosonero controló el cotejo y evitó el rápido y peligroso juego bávaro para poderse clasificar. Inglaterra repitió la hazaña de España de la temporada 99-2000, la cual fue colocar a 3 de los 4 semifinalistas del torneo. Las semifinales fueron preestablecidas luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 24 y 25 de abril y 1 y 2 de mayo. Chelsea y Liverpool se enfrentaban por tercera temporada consecutiva en el torneo y en una semifinal tras 2 años. La ida en Stamford Bridge tuvo a los Blues demostrando su amplio favoritismo. Un contraataque de Drogba encontró a Joe Cole que a los 29 minutos de la primera mitad abrió el marcador. Y el resultado pudo haber sido más amplio, con varias ocasiones claras no convertidas por los delanteros del cuadro de Mourinho, y que tuvo el español Pepe Reina de figura al evitar con sus atajadas que se diera más goles. Chelsea partía hacia Liverpool con mínima ventaja. La vuelta en Anfield Road tuvo a los Reds demostrando que en su estadio podía tener mejores resultados. La ventaja del Chelsea duró solo 22 minutos, ya que en un córner el defensa danés Daniel Acker logró igualar la eliminatoria. Luego de ello, ambos equipos trataron de deshacer el empate y tuvieron varias ocasiones en este encuentro que se volvía vibrante. Reina volvió a ser la figura y se vio la muestra del típico fútbol vertical que daban los ingleses. Los de Benítez controlaron mejor la tensión pese a tener menos recursos, y el partido se fue al tiempo extra. Como el marcador no se pudo mover, nos fuimos a los penales. Reina detuvo los disparos de Robben y el camerunés Jeremy, y en Hernández del Kite le daba el pase a la final al Liverpool. En la otra semifinal, Manchester United recibió al Milan y con tan solo 5 minutos disputados, un gol de Cristiano Ronaldo tras el lanzamiento de un córner le dio la ventaja a los Diablos Rojos. Tras varias ocasiones de los de Ferguson, el rosonero corroboró que el poderío ofensivo inglés no era tal en su línea defensiva. Kaká dio la vuelta al marcador antes de que acabase la primera mitad con 2 grandes jugadas individuales. El United buscó la remontada y lo logró con 2 goles de Rooney, el decisivo de fuera del área y en descuentos que le dio la ventaja en la serie. La vuelta en San Siro presentó un escenario totalmente distinto. Pese a la mínima ventaja, el United no jugó al ataque como lo hizo en su campo, y el Milan controló el partido desde su inicio. Al cuadro italiano le bastaba un gol para ponerse con ventaja en la eliminatoria, y Kaká le dio ello a los 11 minutos. Los milanistas mostraban peligro cada vez que enfrentaban a la defensa inglesa y ellos no daban muestras de remontada. Seedorf puso el segundo a la media hora de juego y un contraataque culminado por Girardino certificó la clasificación del Milan a la gran final. Este duelo presentaba un encuentro de los participantes de la inolvidable final de Estambul, pero con un escenario distinto. La final fue programada para el 23 de mayo del 2007 a disputarse en el Estadio Olímpico de Atenas, escenario elegido para esta ocasión en una decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA en abril del 2005 en Tallinn, Estonia. Este mismo escenario lleva al Milan campeón en 1994 y al rosonero a disputar uno de sus duelos de la fase de grupos ante el AEK. Adidas presentó un balón especial para el partido, el Finale Tense.
El encuentro fue dirigido por el alemán Herbert Fandel y hubo problemas de boletería. El partido comenzó con un Liverpool que pretendía evitar el juego milanista en el centro del campo. Así se vieron pocas jugadas de ataque durante la primera mitad, pues Milan parecía incapaz de penetrarse en el sistema defensivo de los Reds y que limitaron su juego ofensivo a rápidos contraataques pero sin profundidad. Cuando acababa la primera mitad, Pirlo lanzó un tiro libre que fue desviado por el hombro de Inzaghi, el cual no fue pitado como mano, y así el equipo de Ancelotti se fue con ventaja al descanso. Para el segundo tiempo, el Liverpool se armó de paciencia para buscar el empate. Sin embargo, no eran numerosas las ocasiones por la labor de los centrales italianos y las bandas que no podían desequilibrarse. La sentencia milanista pareció llegar 20 minutos después. Un pase entre líneas encontró a Inzaghi que regateó a Reina y le daba ventaja de 2. Los sueños de remontada de los Reds, que fueron posibles en Turquía, parecían indicar que eran tardíos. Pese a ello, Kite descontó recién a un minuto del final pese a estar en fuera de juego. Milan aguantó los descuentos y final del partido. Milan se consagraba por séptima vez campeón de Europa y se cobraba revanches de lo ocurrido 2 años atrás. Los dirigidos por Ancelotti lograban el título de una competición a la que clasificaron directamente, eliminados luego por la sentencia de Calciopoli y reconsiderados por apelación en la fase previa. Pese a esta dificultad, el rosonero demostró el porqué era uno de los grandes de Europa, y teniendo otras figuras como Massimo Odo, el checo Marek Jangulovski, Alessandro Nesta, Giuseppe Favalli y el Giuliano Cacacalatze, entre otros. El capitán Paolo Maldini subió al palco de autoridades del estadio para recibir el séptimo trofeo para la escuadra rosonera, recuperándose una tradición perdida por la entrega a pie de campo de parte del francés Michel Platini cuando asumió la presidencia de la UEFA, obteniendo su quinta Copa Continental a nivel personal. A nivel local, Milan culminó cuarto en la Serie A 36 puntos del campeón Inter, que le ganó los 2 derbis y considerando que culminó con 8 puntos menos de los que sumó por efecto del Calciopoli, y que en un principio eran 15. Además, Roma los dejó eliminados en las semifinales de la Copa Italia, una competición que terminaría ganándola. El rosonero disputó la Supercopa de Europa ante el Sevilla Español en Mónaco, cuadro que derrotó 3-1 contra dos de Inzaghi, Jankulovski y Kaká. En el Mundial de Clubes de Japón, superó en semifinales del Urawa Reds Diamonds local por la mínima y como en 2003 volvía a jugar la final contra el Boca Juniors argentino, solo que esta vez sí logró la victoria por un contundente 4-2. Milan arribaba la siguiente temporada en búsqueda de su octava corona, pero Inter, Roma y otros grandes del continente querían arrebatarles el cetro, tema que lo veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.